Hola amigo, ¿cómo estáis? Hola amigo, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo vais? No. ¿Cómo vais, amigo? No. ¿Cómo va vos? ¿Vos cómo vais? Va de vuelta. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, mi negrito hermoso. Hoy les voy a contar la historia de mi familia, la historia de mi abuelo, la historia de mis bisabuelos paternos, y les voy a contar cómo llegaron a la Argentina, dónde se conocieron, o más o menos la historia que a mí me contaron. Así que, bueno, va a ser lo más romántica posible. Bueno, va a tener cosas que no tanto, pero en general la historia de mi abuelo es un poco interesante. Es interesante. Así que, bueno, vamos a comenzar y vamos a contar pequeños detalles de cómo se conocieron. Bueno, arrancamos por el principio. Por lo que me contó mi abuelo, que bueno, que paz descanse, hoy en día no está con nosotros, hace varios años que falleció, pero en mi juventud él me contó mucho de su vida. Creo que fue el único que le contó más cosas que el resto. El nieto es la luz de vida de sus abuelos. Dicen que el tiempo lo borra todo, pero hay algo que ningún año logra apagar: la mirada de un abuelo cuando ve a su nieto. Creo que ni a su propio hijo, pero me contó cosas que estaban muy interesantes y se me grabaron en la mente y bueno, hoy se las voy a contar a mi manera, obviamente. Así que bueno, esto resulta así, vamos por el principio. Mi abuelo tiene dos papas, tenía, como todos nosotros tenemos dos, papá y mamá. Bueno, ¡Obvio! papá provenía de España, era gallego, moro. La palabra moro se usa popularmente para designar a la comunidad musulmana en general. Aunque a algunas personas la palabra moro les pueda sonar ofensiva, no es ningún insulto. La palabra castellana moro procede del latín maurus, que quiere decir moreno o de color oscuro. Con este término llamaron los antiguos romanos a los habitantes de la antigua Mauritania, región del norte de África, cuya población tiene la piel oscura. Con el tiempo, la expresión maurus o moro acabó siendo utilizada por los cristianos para llamar a todos los musulmanes que vivían en Al-Ándalus. O sea, él provenía de la parte, digamos, de España, la parte norte, que bueno, que eso ya lo vamos a ir detallando bien, y mi abuela era piamontesa, o sea, de la zona de Piamonte de Italia. ¿Cómo se conoce esta gente? Fue así. Por lo que ellos me contaron, o me contó mi abuelo, ellos se conocen porque mi abuelo viene, o sea, mi bisabuelo viene, esa parte sácala. No quiero. Bueno, va de vuelta. Mi bisabuelo se llegan a Córdoba, o sea, la mayor cantidad de inmigración de España se vienen a Córdoba, a, sácalo, la mayoría. No quiero. I do not want. No quiero. No quiero. Vienen a Santa Fe y a Buenos Aires, y bueno, y una parte se vino acá a Córdoba, a la parte capital, digamos, de Córdoba. Entre ellos venía mi bisabuelo, que se instala acá con pequeña parte de su familia. Ver, Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Cándido, Teodosia, Cástulo, Gervasia, Epifanio, Gaudelia. Y se quedan acá en el Córdoba capital. Luego, él con el tiempo se va a trabajar al interior, en el campo.
Y ahí la conoce a mi bisabuela, que era piamontesa, vivía en la provincia de, la ciudad de Marcos Juárez, que está en la parte sudeste de Córdoba. ¿Sabías que Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, fue fundada el 19 de octubre de 1887 como la Estación Espinillo y más tarde cambió su nombre para honrar a Marcos N. Juárez, jefe político local e impulsor de la colonia? Marcos Juárez, en Córdoba, cabecera del departamento Marcos Juárez, comenzó a crecer gracias a la llegada del ferrocarril Córdoba-Rosario, que atrajo a inmigrantes y desarrolló la actividad agropecuaria en la región. Hoy viven unas 28.500 personas, siendo una de las ciudades más importantes del sudeste provincial con una población que ha ido en aumento en las últimas décadas. Es conocida por su dinámica economía agroindustrial y su fuerte vínculo con la agricultura y la ganadería en la fértil pampa húmeda, además de ser un centro de servicios, educación y cultura para toda la zona. Ubicada entre las llanuras del sudeste cordobés sobre la Ruta Nacional 9, cerca de la frontera con la provincia de Santa Fe y a unos 256 km de la ciudad de Córdoba. A todo esto, mi abuela se llamaba María. Que nunca en su vida ha bregado con eso. Lo fuerte en la yeca siempre vía y explotando el peso. Mi bisabuelo se llamaba Demetrio. Se congeniaron, se ve, apenas se conocieron y bueno, siguieron la relación y bueno, finalmente con el tiempo, entre muchas cosas que pasaron, por lo que contó mi abuelo, idas y vueltas, problemas con los padres de mi bisabuela. Finalmente se ponen de novios, empiezan a visitarse, bueno, mi bisabuelo a visitarla y de ahí le proponen casamiento, porque obviamente sin casamiento no salían de la casa. Pues te vas a tener que casar con ella. Así que finalmente se terminan casando, tienen inmediatamente a sus primeros hijos y bueno, después tuvieron 5. No fue uno, ni fueron dos, fueron 3. Fueron 5. Pero bueno, arrancaron con el primero, que se llamó Martín Demetrio, que sería mi abuelito, Martín Demetrio. A mi abuelo que está en el cielo. Obviamente Demetrio por su papá y bueno, Martín por zona valida. No sé. Cuestión de que Martín Demetrio nació en esta parte de Marcos Juárez, luego se mudaron para el lado de La Rioja, creo que se fueron por trabajo, no sé bien cómo fue, que me contó él, y bueno, estuvieron un tiempo ahí tuvo un par de hermanos más, se volvieron a Marcos Juárez y ahí estuvieron nuevamente, ya se quedaron definitivamente, hasta que finalmente fallece mi bisabuelo Demetrio, y de ahí ellos se quedan un tiempo, bueno, ya estaban más grandes, mi abuelo ya era más grande, él viaja a Buenos Aires. Atención, damas y caballeros, sean bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, su mamá y bueno, parte de sus hermanos empezaron a estudiar, se fueron a diferentes lugares, uno vino para Córdoba, el otro, o sea, Córdoba capital, y los demás, bueno, se fueron a diferentes lugares, que el más chico, que con el tiempo falleció, y quedó el mamá sola y se la trajeron para acá, para Córdoba, donde estaban los hermanos más grandes. Bueno, finalmente, bueno, se quedan acá, bueno, obviamente, lo triste del fallecimiento de mi bisabuelo, quedaron todos muy tristes, así que en definitiva se radican acá, en Córdoba capital, en un barrio conocido como Alberdi. Entregué mis sentimientos, mi primera ilusión. Mi abuelo. ¿Alguien sabe cómo puedo denunciar al vecino? Todo el día, todas horas poniendo Camilo Sesto. Y la verdad, ya no puedo más. Se va a Buenos Aires, se radica allá en Buenos Aires y conoce a una señora y bueno, se pone de novio. Y finalmente después se casan y tienen 2 hijas. Bueno, es irrelevante el nombre, pero bueno.
tiene Leonor, creo que, y Mirta, me parece. Algo así que tenía dos tías más, pero... Y mi abuelo por trabajo comienza a viajar a diferentes partes de la Argentina, y en ese momento mi hija me patea el lugar donde estoy. Mierda. Y bueno, cuestión de que mi abuelo, bueno, empieza a viajar y bueno, siempre hay una historia de novela, como sea antes o ahora. ¿Qué? Ahora son novios. Y bueno, cuestión de que, por lo que me contó mi abuelo, su esposa lo engaña. ¿Sabes qué tan miserable hay que ser para traicionar a alguien que solo te quería bien? Llega de viaje un día y estaba haciendo la mujercita, no sabemos. Amor, ya llegué. ¡Amor! ¿Y esto qué es? Ay, amor, tranquilo, yo te lo puedo explicar. Sí, allá se lo puede explicar. No me explica nada. Amigo, es más, te la regalo porque esta mujer no lava, no cocina, no plancha, no trabaja, no se baña. ¿Qué? Traga como cerdo y es más, le sale más barato vestirla que alimentarla. Ahí queda. Pero no me dio detalle, obviamente, pero me contó de que me estaba engañando. Entonces mi abuelo decide irse. Me voy a marchar muy lejos de aquí. Obviamente no le dejan llevar las dos hijas y bueno, finalmente se viene para Córdoba capital. Destino a la ciudad de Córdoba. Córdoba capital. Y acá ya estaba su madre, pero bueno, ya estaba en las últimas. O sea, ya sonó feo. Eres bruto con ganas. No, estaba un poquito enferma y todo esto. O sea, una señora que no estaba bien de salud. Nada, sí. Mi abuelo, bueno, viene a trabajar a este sector, lo cambian de una sucursal porque laburaban que era una mosaiquera. Estos pisos, como ven atrás mío, se llaman pisos de granito o mosaico. Estos pisos se empezaron a fabricar hace décadas y en Argentina estaban de moda más o menos entre la década del 40 y del 60. Después como que yo quedé como encargado, no sé cómo es la onda, acá en Córdoba capital. Y cómo no se me abuela. Y de pronto un día de La Plaza Jerónimo del Barco. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and step out of the cage, there's energy. Frente, justo ahí cerquita por ahí, bueno, vivía mi abuela. Que se había, bueno, después contaré la historia de mi abuela. Y bueno, viene mi abuelito, se ponen ahí como que mi abuela un poquito era más grande que mi abuela. Y empieza como a tirar onda. Y bueno, y ahí como que se empiezan a noviar y bueno, tienen ahí pum y pa. Yo dije que no volvería a caer, pero te miro y siento que caí. Y bueno, y ahí al principio como que la mamá de mi abuela no permitía. Bueno, Tu mamá ya no me quiere porque te sacó escondida. Pasa que mi abuelo ya cuando vino, ya había estado en Buenos Aires, ya era un señor que le gustaba la música, le gustaba salir. ¡El señor de la noche! Poco le gustaba todo eso. Así que mi abuelo empieza a tener, digamos, novio con mi abuela, pero mi abuelo como que se iba, también me lo contó mi abuela, como que era medio ya empezó en el folclore, como que tenía amigos folcloristas y empezó a tiqui con la guitarra y bueno. Y era bastante rebelde mi abuelo. El abuelo fiestero no existe, el abuelo. Hasta todo volumen, hasta que los vecinos se levantan. Que los vecinos se levanten. Me traje un par de chanchas, tengo los parlantes. Así que mi abuelo, bueno, comienza la relación con mi abuela, pero bueno, por ahí se le escapaba, como contaba mi abuela. Y bueno, finalmente después comienzan a tener, bueno, mi tía más organista, luego mi mamá y bueno, y después todo lo demás.
Pero en ese momento, digamos, como que comienza su relación, mi abuelo ya estaba incursionando un poquito en todo, era bueno para las bochas, tipo que era muy picante para las bochas, era zurdo, y ahí, bueno, le ponen el apodo de Zurdo Fernández, que después algunos me decían a mí, obviamente, por ser el nieto, y porque, bueno, yo era zurdo. Hola, vecino. Hola, vecina. ¿Le puedo decir algo? Dígame, vecino, dígame. Seamos amigos con derecho. No puedo, vecina. ¿Por qué, pues? Porque yo soy zurdo. Su hijo, ¿no? Así que, bueno, la historia sigue en que, bueno, después lo van teniendo varios hijos, esto, lo otro, y mira, mi abuelo le gustaba salir mucho. Y ya lo recuerdo que yo ya empiezo a tener de muy chiquito que mi abuelo era un bandido, era bueno, pero era un bandido. Bandido te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Y mi abuela tenía un carácter muy fuerte. Yo te estoy diciendo a ti que te calles y tú te callas. ¿Entendiste o no entendiste? ¡Cállate! Y obviamente la que mandaba en mi casa era mi abuela, entonces era como que cuando mi abuelo venía tarde, no dormía en la casa, mi abuelo lo echaba. Tenía que dormir en el patio o dormir en cualquier lado, porque no había cabida. Entonces, bueno, yo lo que recuerdo bien es que mi abuelo por ahí se iba y un par de veces recuerdo que mi abuelo me empezó a llevar, o sea, yo era chiquito. Mi mamá trabajaba muchas horas, ella trabajaba en un hospital, a veces tenía guardia y aquí, que yo con mi abuela no me quería quedar. Y ya de chiquito ya no nos llevábamos también. Y con mi abuelo sí. Entonces mi abuelo me llevaba y yo iba a ver los campeonatos de bocha. A veces me llevaba fuera de Córdoba capital, yo íbamos a Río Segundo, íbamos a cualquier lado. Y impresionante. Mi abuelo era un tipo picante, pero también, bueno, el detalle es que, bueno, mi abuelo era, bueno, no le hacía, era más parecido a su mamá. Entonces, él era alto, muy alto, era rubio, ojos claros, o sea, igualito a mí. Ni ahí. No, pero fuera de chiste, digamos, yo lo hacía acordar a su papá, no se olviden de eso, pues su papá, según él, era bastante parecido, entonces era como que, era como el regalón, como le dicen acá, de él, o sea, el mimado, como lo era mi mamá, que también fue la única morocha. Entonces, de ahí, como que conozco algunas cositas, historias que, bueno, obviamente uno a sus abuelos como que los tiene allá arriba, pero mi abuelo era gracioso, era un tipo muy simpático, muy, pero sí, de fiestas, de conocer señoras. Quiero verte sudando como quieras. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes, mami. Vamos a hablar con la verdad, yo por ahí veía que lo invitaban a las señoras a bailar a mi abuelo, y mi abuelo a veces decía que sí, a veces decía que no. O sea, mayormente decía que sí, pero bueno, yo veía todo ese momento y conocía señores, ¿viste? Ay, el zurdito, decían, era yo. Y cuestión de que yo jugaba, era chico y la pasaba re bien cuando salía con mi abuelo, aparte conocí un montón de lugares, estaba bueno. El tema era cuando volvíamos a la casa. Miro para el costado porque está mi hija menor, se enteró de la historia. Ella no lo conoció, prácticamente sus hermanas sí, pero cuando volvíamos a la casa, era una cosa que si mi abuela era brava, usted no entiende. Mi abuela. ¿Por qué está enojada? Así soy. ¿Pero por qué está enojada? Así soy. Y mi abuela tuvo un carácter fuerte, pero mi abuelo era grandote y mi abuela no tanto. Entonces era como que no había diferencia. Le soy sincero, o sea, mi abuela
medía 1,60 m, 70, no sé si, no, 60, no era tan bajita, pero mi abuela medía 80 y pico, entonces imaginé, pero no había diferencia, porque mi abuela tenía una fuerza que... digamos, como que achicaba el tamaño, no importaba, parecía que mi abuela era un oso contra un ternero, pero era mi abuela. Porque mi abuela era como que le evitaba el conflicto. Y no le importa nada. Porque después mi abuelo se separa, mi abuela finalmente se va o lo echa, no sé cómo es la historia, cada uno cuenta su versión. Y bueno, sus hijos, la mayoría, salvo a mi mamá, toman distancia. En cambio nosotros no, nosotros siempre estuvimos cerca de mi abuela hasta el último día, o sea, donde él fallece, y bueno, que había tenido un accidente y después, bueno, no se quiso operar y todo eso. Pero digamos, era como que con nosotros siempre mantuvo el vínculo. No así con su propio hijo, o bueno, con los otros nietos muy poco. Así que era como que con nosotros fue diferente siempre él. O sea, con todo fue, pero digamos, no fue muy entendido. Como que sus hijos siempre se pusieron al lado de su madre, o como que bueno, a lo mejor, qué sé yo, uno como hijo ve las cosas diferentes, a lo mejor como hijo no lo sintieron como yo, pero era un personaje. Era una cosa de loco mi abuelo, o sea, usted no tiene ni idea. Yo me acuerdo que salía bien peinadito. Sí, todo, me acuerdo, siempre de traje. Perdón por el micrófono, de traje. O sea, él de traje siempre, me acuerdo que se ponía una florcita, que se usaba un panel, y una facha el viejo, o sea, gigante, imagínense. Pero aparte era fisicudo. El hacerse viejo nos pasa a todos. Te imaginas, él arrancó haciendo mosaicos, o sea, los mosaicos prácticamente no existen hoy en día, son cerámicos, pero en esa época eran unos mosaicos y había mosaicos de todos los tamaños. Y él al principio trasladaba esos mosaicos, o sea, después ya fue ascendiendo, como calculo, en todo trabajo de esa época, bueno, como hoy en día también. Y bueno, él tenía un porte importante, pero flaco, pero fisicudo, alto. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía 85 años y ustedes lo veían, derecho, recto. Él iba al banco a cobrar la jubilación y vos lo veías, el tipo que estaba rodeado de señoras, de viejitas, que lo decimos con cariño, ¿no? De nonas, todas las nonas ahí. A ver. No. Nomás no, así. No quiero. Nomás así. No. Nomás hazle así, no tomes. A ver, Iranión. No, yo ya tomé. A ver. Ella sí de veras. Un par de nonos y muy charlando educadamente, porque eso es lo que tenía un chamullo, no, era impresionante. Lo que sí, mi abuelo tenía más acento de Buenos Aires que digamos que de acá, o sea, no se le pegó nunca el acento de Córdoba, o sea, no hablaba. Si él era hincha de un equipo de Buenos Aires, San Lorenzo. De Almagro y cero. Acá simpatizaba con Belgrano, pero nunca fue a la cancha, ¿no? Estamos con San Lorenzo sí, o sea, era hincha de verdad. Pero bueno, cuestión de que era una persona con una personalidad, o sea, siempre ocurrente, siempre haciendo bromas. No se preocupe, hoy le va a doler, pero mañana ya no le duele nada. Ah, bueno. Entonces vengo mañana. Y de los cuales nosotros también sacamos un estilo parecido. Pero bueno, cuestión de que nos divertimos mucho cuando éramos chicos con mi hermana. Y sobre todo yo la pasé palo con mi abuelo. Por eso siempre me acuerdo con cariño y siempre lo recuerdo, digamos, de una forma que a veces quizá con mis tíos no hablo mucho. Bueno, ahora ya mi mamá ya
tampoco ya está con nosotros, o sea, falleció hace unos años. Así que, bueno, mucho con quien contar la historia de mi abuelo, a veces les cuento a mis hijas, pero ellos, bueno, la más grande lo conocieron, la más chica no. Así que, bueno, ya que daba la oportunidad de contarles esa historia, como para hacer un poco variado, tengo varias ideas más para hacer diferentes tipos de videos. Bueno, este es como uno de ese estilo. Así que, bueno, espero que les haya agradado. O sea, contamos una historia real y mi historia resumida en minutos. Pero como todas las personas tenemos mucho para contar, pero bueno, en este caso lo hicimos de esta forma. Porque ya para cuando cuente de mí, cosas de mí, digamos, ya va a ser un poquito más diferente. En este tenemos que ser un poquito más serio porque estamos hablando de gente que no soy yo y gente que es mayor. Así que, bueno, les mando un saludo a todos, espero que les haya gustado y será para la próxima. Se calculo que muy pronto ya estaremos subiendo otros videos. Así que un abrazo grande, saludo para todos desde mi Córdoba capital. Otro saludo de mi productora, manager, representante artístico, todo Luna, que está por aquí cerca, que ahí se le ve su manito. Y bueno, espero que le hayan pasado genial, por lo menos les haya llamado la atención la historia, como calculo que es como la historia de muchos inmigrantes que vinieron acá a Argentina, y bueno, toda nuestra historia, bueno, de la mía en particular, que no es tan diferente a la del resto, así que bueno, ameritaba ponerla en el tapete. Así que bueno, muchas gracias y se vemos. Arrivederci. Adiós. Bye bye. Córtalo, cacho. Córtalo, cacho.